Ese es uno de los mitos más importantes de lo que podríamos hablar de la depresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que está deprimida no muestra a todo el mundo que está deprimida, sino está también en lo que llamamos el síndrome del payaso, ¿verdad? Que tiene una sonrisa para las otras personas, pero en realidad el estado mental de esa persona, el estado anímico de esa persona es que está muy deprimida, pero que busca evitar contacto con las personas y con las que tiene se muestra como una persona que está bien. Sin vueltas, sin miramientos, las preguntas que hay que hacer, las dudas que hay que disipar. Sin filtro, la verdad se busca, duela a quien le duela. Esta va a ser probablemente la intro más personal que hago desde que empezamos con este podcast, con Sin Filtro. Esta va a ser una edición particular de Sin Filtro porque no va a ser una edición en la que vamos a hablar de política, de polémicas en el mundo de la política, o de lo que está pasando en el poder legislativo, ni vamos a hablar con rostros nuevos de la política. Esta va a ser una edición en la que vamos a hablar de un tema que deberíamos, como periodistas, como comunicadores, encarar mucho más, que es el tema de la salud mental. Decidí hacer este capítulo después de conversarlo con el equipo, porque hace un tiempo eh, me... y eso que yo soy muy consciente que si alguna vez vuelvo a hacer enojar a cierto sector o cierto grupo económico van a querer atacarme incluso por esto. Pero decidí correr el riesgo de contarles esto en cámara, porque no sé si le va a ayudar a alguien, pero también para abrir el corazón delante de ustedes que siempre están ahí, que siguen y que son parte de esta comunidad ya de Sin Filtro, o de los que me siguen en mi trabajo como periodista de investigación. Hace un tiempo me diagnosticaron de distimia o de trastorno de depresión persistente, que en los últimos meses se convirtió en una depresión mayor. Lo que significa que hubo momentos en los que en los últimos meses sentí como que me partían en millones de pedazos y no sabía o no sé hasta ahora cómo terminar de recomponerme. Y yo sé que hay afuera mucha gente que está pasando por situaciones así. Hay días en los que uno se siente cansado, que se quiere rendir y que no sabe si va a salir del pozo en el que se encuentra. Por eso quise hablar en esta oportunidad con la doctora Teresa Galeano. Ella es psicóloga. Es de hecho una de las personas, una de las profesionales de la salud que me ha acompañado en estos últimos meses. Entonces quise hablar de la salud mental porque es un problema y es una realidad que está muy latente y en Paraguay no se le está dando la atención necesaria, aunque afortunadamente nuestra generación sí está tratando de ponerle en foco y darle más atención a la salud mental. La realidad es que hoy la salud mental en Paraguay es cara, que acceder a un profesional de la salud, de la salud mental es caro o es de difícil acceso si se trata de una persona al interior del país. Ni siquiera estamos hablando de la medicación, en casos en los que realmente se necesite medicación. Entonces es necesario hablar de la salud mental, es necesario decirle a las personas que están pasando por este tipo de cosas, vayan a un profesional cuando sientan que no pueden más. A los amigos, a los familiares de quienes tienen a personas en situación de ansiedad, de depresión o de cualquier trastorno de este tipo de cosas o de estrés, que es el famoso burnout o el síndrome del quemado, no les suelten la mano y empújenlos a que vayan, acudan a cuidar de la salud mental. A veces pensamos que no es nada grave, pero el cuerpo termina dando señales y a veces una gastritis que no estaba presente es realmente señal de otra cosa más, de algo más profundo que debe ser cuidado. En esta edición de Sin Filtro es un llamado a la atención para que hablemos más de la salud mental, para que hablemos de la necesidad de cuidar de la salud mental y de no minimizar a quienes están pasando por situaciones malas. A veces no es una tristeza normal, a veces hay algo mucho más grave detrás, que son cuestiones bioquímicas, no es una cuestión de que vas a solucionar solamente diciéndote, hey, vas a estar mejor. No funciona así la cosa.
Y también es un pedido de que si tienen a alguien que esté pasando por este tipo de cosas, no le suelten la mano, porque ese soltarle la mano a veces es incluso peor que todo el proceso por el que están pasando. Espero que quienes escuchen esto puedan salir del pozo, porque incluso yo a veces no sé si voy a salir del pozo, pero es necesario ir a hablar de salud mental. En esta edición de Sin Filtro, la doctora Teresa Galeano. Doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanqui? Bien, gracias por aceptar la invitación a tomar un café y conversar un poco. Gracias a vos. Vos sabés que te quiero empezar preguntando porque eh, hay muchas mentiras, o sea, realmente muchos mitos, creo yo, sobre el tema de Mm, la salud mental, ¿verdad? Y em, uno de esos mitos, por ejemplo, de cuando hablamos del tema de la depresión, es que la persona depresiva la vas a verlo llorando todo el tiempo en público, ¿verdad? Cuando realmente muchas veces no es así. Sí, ese es uno de los mitos más importantes de lo que podríamos hablar de la depresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que está deprimida no muestra a todo el mundo que está deprimida, sino está también en lo que llamamos el síndrome del payaso, ¿verdad? Que tiene una sonrisa para las otras personas, pero en realidad el estado mental de esa persona, el estado anímico de esa persona, es que está muy deprimida, pero que busca evitar contacto con las personas y con las que tiene se muestra como una persona que está bien, ¿verdad? Hace poco llegó al consultorio un paciente en donde él vive con la mamá, ¿verdad? Pero se fueron los dos juntos porque el papá también estaba preocupado. Y fíjate la diferencia de perspectiva, ¿verdad? La mamá, por todo el seguimiento que le hizo y como vive es un chico de 20 años, ¿verdad? Como vive con ella le trajo muy preocupada porque veía síntomas depresivos muy marcados. En cambio, con el papá que se va los fines de semana a comer un asado o a pasar con el papá me dice, pero yo le veo muy bien a él. Él cuando está conmigo se ríe, él cuando está conmigo habla. Y yo le dije, sí, eso es normal si vos no convivís con él, porque él no te va a querer mostrar que está desanimado, que está bajoneado, que está deprimido. La persona que realmente le puede ver es la persona en la que está todos los días con él. Por eso, después de hacerle una evaluación de una hora, le di el resultado a los padres que sí y que necesitaba ayuda psicológica y ayuda a nivel farmacológica también. Otra cuestión, doctora, es también que un tiempo te decían, no tomes el remedio, Mm, porque te va a embotar, el famoso te va a embotar, te va a mm. dejar todo alicaído o no vas a poder rendir bien. Cuando médicamente, farmacológicamente se ha avanzado mucho y sobre todo yo creo que realmente la persona que está bajo depresión o con algún problema mental es el que no rinde al Sí, total sí. y con la medicación de por ahí puede en algún momento volver a rendir a su plenitud, ¿verdad? Sí, yo creo que ese mito de que la medicación te va a embotar viene de hace 50 años, cuando en realidad la medicación que se manejaba, sinceramente, hace 50 años o 40 años, sí por ahí era una medicación mucho más fuerte, pero hoy con todas las medicaciones que hay de tercera y de cuarta generación, la medicación en 3 semanas entra en sangre y la persona ya puede ver cambios en su calidad de vida. Entonces, eso de que mejor nomás no te mediques es más de lo mismo. Es para que la persona continúe en un estado depresivo y no vea ningún tipo de avance. Cuando hoy la medicación es una herramienta sumamente poderosa e interesante para que una persona que realmente está pasando por un cuadro depresivo vea un cambio en su estado de ánimo, un cambio en la calidad de su sueño y un cambio en su energía vital, ¿verdad? Entonces coincido contigo que el tema de que todavía hay gente que tiene ese prejuicio de que
no, mejor nomás no le mediques, pero si no le medicas cada vez entra en un cuadro más fuerte. Entonces, ¿por dónde cortamos el círculo vicioso? ¿Verdad? Entonces creo que las personas tendrían que saber que hoy hay medicaciones con muchos avances científicos que ya no producen ese tipo de embotamiento y por el contrario, le hace dormir bien a la persona y empieza a regenerar su estado anímico. ¿Cómo estamos hoy, doctora, como sociedad en el tema de, perdón, la aceptación de que está bien ir a un profesional de la salud mental, ¿verdad? Porque a veces otro punto también que la gente, por el cual la gente a veces no acude al consultorio, digamos, es o no cuenta, es si le digo a la gente que me voy al psicólogo o si me voy al psiquiatra, Mm, van a pensar que estoy loco, que no mm. puedo trabajar y un montón de cosas. ¿Cómo ves hoy en tu paciente, en la sociedad, digamos, esa percepción o ese prejuicio que hay contra las personas que van a terapia, a Mm. tratarse médicamente? Mira, yo creo que hay una generación ya mucho más abierta al tema de salud mental. A ver, te puedo decir que los pacientes con menos de 35 años, si bien pueden tener algún miedo para acudir, pero tienen menos, mucho menos prejuicios. Ahora, los pacientes que tienen, más bien de la generación entre 40 y 50 para arriba, todavía vienen con algún tipo de miedo y sobre todo que mejor no le cuento a nadie, ¿verdad? Mejor no le cuento a nadie. Sí quieren ayuda, pero mejor no le cuento a nadie por lo que puedan pensar, ¿verdad? Y entonces el prejuicio en nuestro país todavía está. Pero las nuevas generaciones sí están haciendo que ese prejuicio se rompa, porque con mucha facilidad acuden al psicólogo. Muchas veces en contra de sus propios padres, ¿verdad? O porque son los que le van a bancar la terapia, ¿verdad? O porque si ya tienen sus propios recursos económicos, no tienen ningún problema y esta nueva generación sí es mucho más consciente de que cuando más rápido se tome acción, también menos profundo será las secuelas de un trastorno mental o de un trastorno del estado de ánimo, como son las depresiones, las distimias, o ni qué decir la ansiedad. La diferencia entre una depresión y una ansiedad es que la persona que se siente ansiosa busca ayuda cuanto antes porque no puede ya manejar la ansiedad. En cambio, muchas veces con la depresión es como, voy a aguantar un poco más, voy a aguantar un poco más. Por ahí salgo, ¿verdad? Hasta que se dan cuenta que solos no pueden o solas no pueden y buscan ayuda. Eh, ¿Cuáles deberían ser las señales de alerta, doctora, del entorno, digamos, el entorno inmediato? Porque bien decía vos, está el síndrome del payaso, decía, bueno, ante el mundo cualquier persona se muestra como que está bien, Mm, ¿verdad? Pero siempre hay un primer círculo, digamos, que es el que mm, te conoce un poco más, ¿verdad? mm. ¿Cuáles deberían ser esas señales de alerta de decir, para que los amigos, la familia, la pareja, alguien le diga, vamos que yo te acompaño y no tengas miedo que yo no te voy a soltar la mano y voy a estar contigo, ¿verdad? Sí, yo te diría que son más de cinco, pero me voy a referir a cinco, ¿verdad? Uno es el cambio de hábitos. Vamos a suponer que la persona tenía un hábito de irse a la actividad física, de comer bien o de comer ahora. Entonces, uno de los primeros puntos es los cambios de hábitos. Las personas cambian sus hábitos porque empiezan a sentirse bajoneadas, ¿verdad? Que puede ser desde la forma o el ritmo de comer o el ritmo de actividades también que tienen. El otro punto demasiado importante es el sueño. La persona puede dormir mucho más de lo que dormía o por el contrario, se desvela con mucha facilidad y después lo que pasa es que no duerme durante la noche y entonces duerme durante el día, ¿verdad?
El cambio también en el ritmo del sueño. Lo otro es la irritabilidad. La persona está mucho más irritable, reacciona con más facilidad frente al entorno inmediato. Por ahí puede realmente tener este síndrome del payaso frente a las personas con las que trabaja, pero en su círculo inmediato está mucho más irritable. El cuarto punto te diría que es la baja, se le ve mucho más callado o callada a la persona. Está en un estado más de ensimismamiento, ¿verdad? Empieza a interactuar mucho menos que antes, se vuelve más aislado o aislada. Y el quinto punto que es para tener en cuenta es que deja de hablar con las personas que son importantes para él o para ella. Más bien habla solamente, qué sé yo, en el caso que esté todavía con sus padres, habla solamente con la mamá o habla solamente con la novia. Y esto empieza a ser bastante significativo porque empieza a reducir su círculo social, justamente porque le cuesta ya socializar porque tiene poca tolerancia para estar entre personas en un grupo grande. También eso es agotador por el lado de la persona, me imagino, doctora, el, el fingir o el mostrar ante la sociedad, ante el mundo, un rostro de normalidad, de tranquilidad. Y eso también ha de generar un desgaste muy importante en las personas, ¿verdad? Sí, ahí le diste en el clavo. La persona, ¿qué es lo que te dice la persona cuando llega al consultorio? Estoy muy cansado o muy cansada. Y cuando vos empezás a analizar qué es cansado o cansada, sí, está muy cansado o cansada de, primero, de tener que mostrar algo que no es. Y segundo, que eso le quita energía. De por sí la depresión y los cuadros de ansiedad te quitan energía. Pero cuando la persona todavía tiene el síndrome este de que tiene que mostrar que está bien, es más agotador aún. Porque tiene que mostrar bien, pero se siente sumamente agotado o agotada, ¿verdad? No, le cuesta mucho sostener, por eso deja de sociabilizar, porque le cuesta sostener el ritmo de socialización donde tiene que mostrar su cara de que está todo bien, no pasa nada. Y laboralmente, ¿cómo afecta cualquiera de estos cuadros, doctora? Generalmente hay una bajada en el rendimiento, ¿verdad? Que es bastante notoria, ¿verdad? Justamente en esta semana llegó una paciente que no está, que está con un cuadro de ansiedad muy grave, ¿verdad? Y fíjate que por el trabajo que ella tiene que mostrar que está bien. Pero esta última semana, que bueno, que ya vino a pedir ayuda, ¿verdad? Ya la gente de su entorno le preguntaba si le pasaba algo, porque le veían muy rara, ¿verdad? Le veían muy rara, le veían apagada, le veían, eso es otro punto, le veían como desconectada, como que le costaba hacer las cosas que siempre le cuesta y como que tenía muchos olvidos, ¿verdad? Se olvidaba de cosas que antes eran rutinarias para esa persona, empezaba a olvidarse. Y eso es por tratar tanto de sostener y de decir, puedo solo, puedo sola. Sostener hasta que ya no das más. Que lo ideal es consultar antes de que pase eso. Y sí, su entorno laboral, su entorno familiar ya se dio cuenta antes, pero su entorno laboral empezó a ver los cambios. Y en el entorno que habitualmente también suele generar algún tipo de cambio por ahí perspectiva, que es el de la pareja o el de la familia, doctora, ¿cómo afectan las relaciones estos trastornos? Sí, yo suelo ver que la pareja es la primera que se da cuenta, ¿verdad? Porque cuando hay un cuadro de algún tipo,
lo primero que se nota es que la persona o está más irritable o está mucho más callada, ensimismada, y por otro lado, que tiene menos ganas de hacer cosas. Entonces, vamos a salir a cenar. No, vamos a quedarnos acá nomás, ¿verdad? Y lo otro que repercute también es en la parte sexual, ¿verdad? Entonces, son muchos puntos que la pareja con más frecuencia se da cuenta, pero el entorno familiar también empieza a ver los cambios. Y muchas veces hay familias que apoyan que vaya a consultar con un profesional que no puede seguir así y otras que dicen, bueno, vamos a buscar qué tal si te vas a hablar con un pastor, con un sacerdote, a lo mejor es algo que no estás teniendo contacto con tu parte espiritual o ¿por qué no salís? O sea, es increíble porque a la persona que se le ve mal le dice, ¿por qué lo que no te vas a caminar o por qué no haces una actividad física? Cuando en realidad apenas tienen energía para hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y sobre todo que tampoco está mal lo de buscar el apoyo espiritual en el refugio, pero eso debería ir Perfecto, acompañado de de un tratamiento profesional también, doctora, ¿verdad? O sea, perfecto. Me encanta lo que acabas de decir, ¿verdad? Lo espiritual, todo suma, ¿verdad? Porque finalmente somos seres que tenemos una integridad, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo espiritual, ¿verdad? Somos uno en varios. Entonces, no está mal que busque ayuda espiritual, pero también tendría que plantearse buscar ayuda profesional, porque no es o, es y, ¿verdad? O sea, me gusta esta pregunta que me hiciste porque eso es algo complementario si es parte de la persona, ¿verdad? después también está otra cuestión, doctora, que es eh, la salud mental al final termina repercutiendo en la salud física, digamos. O sea, el famoso, tengo una acidez que antes no tenía, Mm, me duele la cabeza, o sea, mm. eso puede pasar también, doctor. Sí, de hecho pasa, ¿verdad? Hay gente que inclusive porque ya empieza a tener muchas sintomatologías físicas, ahí deciden acudir al psicólogo o la psicóloga. ¿Por qué? Porque no duermen bien y entonces todos los días se levantan con dolores de cabeza, con contracciones musculares o empieza a repercutir directamente en el sistema digestivo, ¿verdad? Empiezan a tener acidez, se les cierra el estómago y por eso que todo va de la mano, ¿verdad? Cuanto más tiempo prolongue la persona en no pedir ayuda, también más síntomas físicos van a ir apareciendo. Y también hablabas de de la distimia, que es el trastorno de la depresión persistente, ¿verdad? O sea, Ujú. no es una cuestión de que una vez me siento mal, hay casos en los que a veces dura por muchísimo tiempo incluso, ¿verdad? Esta sensación. Sí. Y si la distimia es un trastorno persistente depresivo en donde es menos intenso que una depresión mayor, pero más persistente. Entonces, cuando uno hace el análisis de la historia del paciente, se da cuenta que estos síntomas por lo menos lo viene arrastrando mínimamente hace un año, ¿verdad? El diagnóstico es de hace 2 años por ahí, pero que se fue volviendo, se fue cristalizando, ¿verdad? Hasta llegar lo que es hoy, pero que este trastorno empezó hace 2 años, 1 año y medio, y la persona decidió, como me dicen muchos pacientes, no, yo decidí aguantar esto. Pero llega un momento que las fuerzas físicas y mentales se acaban. Y entonces ahí buscan ayuda. Después está otro mito del que todavía no hablamos, que es el famoso de, no, la depresión es porque estás triste nomás. Mm, Pero hay razones bioquímicas detrás también, ujú, doctora, ¿verdad? Incluso en algunos casos también es una cuestión genética, ¿verdad? ujú. Sí, el estás triste nomás sí puede ser consecuencia de un duelo, ¿verdad?
El estar triste nomás puede ser consecuencia de que cortaste con tu pareja, pero la depresión es mucho más que estar triste. La tristeza es uno de los síntomas, pero realmente la depresión abarca mucho más cosas. La distimia también abarca mucho más áreas que la persona a lo mejor no está mostrando. Pero el estar triste es un síntoma de la depresión y que muchas veces para que no recurra al, al profesional le dicen, no, vos estás triste nomás. Y no es una tristeza cualquiera, es una tristeza que cala profundo en la persona. ¿Por qué? Porque acabas de decir, hay cuestiones bioquímicas que ni vos ni yo podemos manejar, ¿verdad? Hay cuestiones bioquímicas que se producen a nivel de la corteza prefrontal y a nivel cerebral, como por ejemplo la falta de serotonina, la falta de endorfinas, por X situaciones. Y ni qué decir si hay factores hereditarios, que lo que pasa con los factores hereditarios, que hay situaciones vitales, como por ejemplo la muerte de un ser querido, la ruptura, la pérdida de un trabajo, que hace que esa cuestión hereditaria se active con mucha fuerza y aparezca un cuadro depresivo. Hubo un caso que me tocó personalmente muy de cerca, que fue en la Navidad del año pasado. Un amigo se suicidó. Ujú, Y mucha gente decía, ¿por qué no habló? ¿Verdad? O sea, mm. ¿por qué no nos buscó una última vez? Decían, ¿verdad? Em, y ahí te quiero preguntar qué tan vital, además del acompañamiento profesional, es. Porque a veces es incluso, aparte de todas las cargas que uno tiene, me imagino que a veces es difícil acompañarle a una persona que está con una depresión, ¿verdad? Mm. Pero ¿qué tan vital es el acompañamiento, el decir, che, estás bien? O sea, de vez en cuando por lo menos preguntar, acompañarle a esta persona para salir de esos momentos, doctor. Sí, por lo general, si tiene acompañamiento psicológico y hay un riesgo de suicidio, porque la persona empieza a mandar mensajes, ¿verdad? Si está tratado, obviamente, el profesional de la salud con el que está tratando tiene que poner en alerta a los familiares, porque es la mejor manera de protegerle. Y también la persona que se siente acompañada, obviamente que tiene menos riesgo, no digo que no haya riesgo, menos riesgo de generar ese acto de suicidio, ¿verdad? Pero es un punto difícil por el ritmo de vida que tenemos ahora. Claro, ¿Verdad? claro. El ritmo de vida también hace que sea más difícil estar pendiente de una persona que tiene un riesgo de suicidio. Pero creo que eso también es importante, que los profesionales tomemos conciencia de poner en alerta al entorno familiar, o si tiene dos buenos amigos que él te dice que te confían esos amigos, poner en alerta que está en una situación vulnerable, porque eso es lo que en general a la persona le hace retroceder. ¿Por qué? Porque yo escucho mucha gente que viene al consultorio y dice, y no lo hice porque le iba a generar mucho dolor a mi mamá, ¿verdad? O escuché de una paciente que dice, mi abuela es la que me crió y yo no quiero darle este problema a mi abuela, porque sé que para ella va a ser otro problema en su vida. Pero es porque el entorno quiere decir que estaba pendiente de esa persona. Con eso no digo que igual hay personas que hacen un acto de suicidio a pesar de que estaban cuidadas por el entorno. Muchas veces, doctora, se habla, yo no estoy reivindicando el suicidio ni nada, ¿verdad? Pero es como que hay gente que quiere tratar el suicidio como un acto de cobardía. Y yo me pongo a pensar en este amigo nomás y yo nunca lo vi como un cobarde. Mm, Em,
Y realmente el cansancio y el coraje que tuviste que haber tomado para tomar una decisión así, la Sí. mezcla de cosas que tuvo que haber pasado para llegar a ese momento, ¿verdad? Sí, realmente le juzgamos con muchas facilidades de afuera a la persona que toma esa decisión. Pero en realidad la persona que toma la decisión tiene mil razones, ¿verdad? Tal vez para algunas personas no justificadas, pero la persona tiene muchas razones y una de las razones es el cansancio de acumulación de cosas que le frustran, ¿verdad? Le frustró esto, le frustró aquello, le frustró esto, entonces tiene una sucesión de situaciones frustrantes y que toma la decisión ya con la corteza que dimos frontalizada, toma la decisión ya como un acto así, ya está, se acabó, ¿verdad? Como vos decís, sin reivindicar el suicidio, personas que hicieron por lo menos intento de suicidio te dicen eso, ¿verdad? O que sobrevivieron a un intento. Te dicen, yo ya no veía otra salida, ¿verdad? Por más de que había, yo ya no veía otra salida. Quiero hablar un poco, doctora, de esta perspectiva en la que vos hablabas. Hay un libro que es una película, que es un libro que a mí me gusta mucho, que es Las ventajas de ser invisible, Mm, que en el que actúa Emma Watson, por ejemplo, con Ezra mm, Miller, en la versión del... Y hay una parte en el libro realmente donde hacen mm, mucho énfasis de que en algún momento de la conversación con su entorno era como que al protagonista le decían, pero es muy chico tu problema frente al el famoso. Pensá en los niños de África que no tienen que comer, exacto. ¿verdad? O pensá en la gente en Ucrania Mm, que están en medio de una guerra. mm, Que son problemas graves, o sea, mm, pero que para la persona que está pasando por un problema psicológico, o sea, depresión persistente, depresión mayor, ansiedad, ni qué hablar de por ahí los trastornos más graves, ¿verdad? La o trastorno paranoia, bipolar, ¿verdad? claro. O sea, ese es un acercamiento también, me parece, de parte de la sociedad, de parte del entorno, bastante equivocado, Mm, porque, de hecho, para una persona que no está pasando por una situación así, mm, eh, que no está en una depresión, que no está en un trastorno de ansiedad, el problema que tiene a veces es un mundo, por mm. más que, y eso no quiere decir que no esté pensando en que los niños no tienen que comer o que hay gente en guerra, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que cambiar un poco la perspectiva en ese sentido, ¿verdad? Sí, yo lo que creo que hay que es importante tener una empatía con la persona que muchas veces no se tiene, ¿verdad? Yo recuerdo que de esta película, Las ventajas de ser invisible, justamente que a mí me encanta Emma Watson, ¿verdad? Y tanto en el libro como en la película llega un momento donde ella se siente invisible porque siente que cuando cuenta lo que le pasa, todo el mundo minimiza su situación. Y yo creo que hay muchísima gente que está pasando por cualquier tipo de cuadro, ¿verdad? O de cuadro psicológico o psiquiátrico, es eso mismo lo que siente, ¿verdad? Que a veces se minimiza el, que los problemas en realidad son de acuerdo a la perspectiva. No hay problemas grandes, no hay problemas chicos. Es de acuerdo a la perspectiva con la que yo veo. Muchas veces la gente queriendo ayudar para ampliar la perspectiva del otro le dice, sí, pero tu problema es nada en relación a los niños de Ucrania, le dice. Pero en realidad eso no le aporta a la persona una perspectiva diferente. Al contrario, le hace sentir invisible porque dice, la verdad que no me entiende. No me entiende que esto es importante para mí. Y en ese sentido, muchas veces la terapia es muy artesanal, porque los terapeutas tenemos que ponernos en el lugar del otro y entender que para esa persona eso es súper grave e importante.
Hay una cuestión también, creo yo, doctora, que se habla muy poco. Me acuerdo que hablé con el doctor Castiglioni en la radio hace un tiempo. Y aclarando que yo estoy totalmente a favor de la despenalización del consumo, el cultivo de la marihuana. Mm, Pero hay una cuestión que yo creo que no se está abordando todavía del todo, y es que te dicen, o quienes están a favor te dicen, no es tan grave, o no te produce adicción, o no sé, o un montón de cosas más. Qué vuelta, cada uno está en su libertad y ojalá se despenalice porque hace un negocio gigantesco en este país el día en el que se mm, despenalice la marihuana. Pero hay una cuestión, para una persona que trae, como ya habíamos hablado, en la cuestión genética, una carga hereditaria de una depresión, de mm, una paranoia, una bipolaridad, mm. el consumo de la marihuana puede ser un disparador para esa cuestión genética. O Sí, cualquier droga, ¿verdad? Sacando la marihuana, cualquier droga, sí. sí, acabas de entrar en un tema sumamente interesante porque según la neurociencia, las últimas investigaciones muestran justamente que hay personas que tienen hipersensibilidad, vamos a hablar del cannabis, que tienen hipersensibilidad al cannabis y hay otras personas que no tienen sensibilidad al cannabis. Así como hay personas, para dar un ejemplo, que son tester, que tienen sumamente desarrollados sus papilas gustativas. Entonces pueden degustar cualquier tipo de alimentos y los alimentos son sumamente, y tiene una cantidad de comidas que le gustan porque tiene la capacidad de ser tester. Y también hay personas no tester que tienen desarrollados cuatro sentidos del gusto. Entonces su capacidad de comer se basa así en un menú muy limitado, porque no le gusta esto, porque no le gusta aquello, porque no siente los sabores. Eso mismo tenemos que llevar al campo de las drogas, ¿verdad? Hay personas que pueden consumir la marihuana como algo recreativo y no se quedan pegadas a la marihuana. Pero hay personas que el consumo de la marihuana puede ser la ventana o la puerta que le abra a un trastorno como por ejemplo bipolar o como por ejemplo le empeore una depresión. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener mucho cuidado cuando, o puede ser otra droga, no digo solamente, digo el cannabis o la marihuana porque es lo que más hoy se tiene a mano, ¿verdad? Pero ni qué decir si hay consumo de cocaína, ¿verdad? O de otras drogas que pueden ser la apertura eso mismo le puede llevar a un cuadro micropsicótico que sea la puerta de entrada a un trastorno bipolar o de una depresión más profunda. Em, ¿cómo se sale, doctora, de cualquiera de estos trastornos, digamos? Terapia, medicación, pero también hay más cosas, ¿verdad? O sea, es un proceso que no es fácil también, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante hacer énfasis en el proceso, ¿verdad? Porque justamente hablando con un paciente nuevo me dijo, él había consultado ya con un psiquiatra, con una psicóloga, pero se fue 2, 3 veces y se sintió mejor y dejó, ¿verdad? Y ahora él mismo vino y me dijo, ¿sabes dónde yo creo, doctora, que fallé? Que no fui constante, me dice, ¿verdad? Y eso mismo vuelvo a poner acá sobre la mesa, ¿verdad? El tema, y sobre todo si hay algo congénito, ¿verdad? O hereditario, mejor dicho, no congénito, hereditario, con más razón siempre va a ser un proceso en donde va a llevar su tiempo, va a haber las mejorías, pero hay que sostener esas mejorías. No solamente hay que esperar que venga el pico de mejoría en donde la persona se siente bien, sino que después tiene que trabajar en las herramientas personales que tiene para sostener ese bienestar. Y ahí entra que puede ser
también una parte espiritual que tendría que ser constante con la terapia y obviamente con sus controles médicos. Dos últimas consultas. Una de ellas, doctora, hace un tiempo me acuerdo le escuché en mi antiguo lugar de trabajo a un colega, al que considero amigo incluso, ¿verdad? Pero ya grande, Mm. ¿verdad? Eh, Decía él, yo no creo que exista el estrés, ¿verdad? Y te quería consultar justamente eso, ¿verdad? Si primero, si existe realmente desde la perspectiva de la neurociencia, la psicología, la psiquiatría, desde la salud mental, el estrés. Y lo otro es, em, ¿qué tan grave puede llegar a ser una depresión o un síndrome del quemado Mm. o un trastorno de ansiedad como para incluso generar otros tipos de cuestiones como una ACV y cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, lo primero que respondería a eso de que no existe el estrés hoy más que nunca en el año 2023, ¿verdad? Sabemos que el estrés existe por miles de indicadores, ¿verdad? Y ni qué decir el síndrome del quemado, ¿verdad? Que es un tipo de estrés laboral. ¿Por qué? Porque la persona que se resiste a creer en el estrés empieza a tener somatizaciones, justamente. Porque como no, como el cuerpo es tan sabio, te manda mensajes y hay una intoxicación de cortisol en el cuerpo y empezás a tener diferentes tipos de problemas físicos, porque el cuerpo está preparado para que vos llegues a un nivel de estrés y que después bajes. Entonces empieza a dar, y muchísimos de los ACVs que no estaban diagnosticados como presión alta suelen ser justamente síntomas o ya el estrés reventó, ¿verdad? Una ACV, una presión alta, descontrolada y algún tipo de reventeo del sistema cardiovascular, ¿verdad? Y eso ya es consecuencia de un estrés que no se tomó a tiempo las medidas. Y desde la neurociencia, luego lo que más se tiene investigado es que hay una intoxicación del cortisol, el cuerpo intoxica, el cerebro intoxica todo el sistema físico con cortisol y disminuye la dopamina y la serotonina, por lo tanto la persona está en un estado sumamente vulnerable ante cualquier enfermedad y ante cualquier situación laboral o familiar, está sumamente expuesta porque está muy sensible. ¿Sabes qué? Agrego al final una más, ¿verdad? Que este es un caso muy personal, ¿verdad? O sea, la, hay problemas de la piel que se Mm, generan también que, de hecho, hasta los dermatólogos te dicen eso es producto del estrés, ¿verdad? ujú, Pero esas son las somatizaciones que uno debería, o el famoso, lo que hablábamos ya hace rato, la acidez, una gastritis, una úlcera en el estómago, que ya es mm, también un caso muy grave, ¿verdad? Todo ujú. eso es producto de eso que no le estamos haciendo caso, tal vez, doctora, de que el cuerpo está diciendo, para un rato porque no puede seguir así, ¿verdad? Sí, yo creo que los dos sistemas que más se resienten cuando hay una intoxicación de cortisol por un estrés es la piel, ¿verdad? También problemas en cuanto a dolores de cabeza, en cuanto a presión y el estómago. Esos son los tres que más se resienten, ¿verdad? Hace poco escuché el testimonio en este BBVA Aprendamos, que son unas entrevistas, ¿verdad? A personas muy calificadas y uno de ellos comentó que tuvo que llegar a una psoriasis, no me estoy acordando el apellido de la psoriasis, pero son como unos granos que salen en la piel que son horribles, ¿verdad? Para que esta persona que estaba dando su testimonio entienda que ya estaba con un estrés sobrepasado por una situación que era muy difícil de manejar porque comentó que tenía un hijo que había nacido con parálisis parálisis cerebral y que entonces después de que el hijo nació, después de un año, él desarrolló una psoriasis.
Y, y era porque no estaba sabiendo cómo manejar o controlar su estado de estrés. Y lo primero que le dijeron es, bueno, necesitas hacer, esto no viene solo, aparte de lo que te podemos medicar, necesitas hacer un tratamiento psicológico y tal vez también psiquiátrico. Si hay un problema, uno de los tantos problemas que la gente siempre reclama cuando este fue un año mayoritariamente electoral, por lo menos en el primer cuatrimestre, Ujú, año muy político, ujú, es el tema del acceso a la salud, doctora. mm, Y yo me imagino que si el Estado está fallando en cuestiones tan básicas a veces como, no sé, un paracetamol para un dolor de cabeza, no me quiero imaginar, y por eso te quiero trasladar, mm. cómo estamos hoy en el acceso a salud mental del Estado garantizando eso en un país en el que hay mucho estrés, hay muchos casos probablemente de bipolaridad, de depresión, de ansiedad y quizás patologías más graves, ¿verdad? Pero ¿cómo está hoy el acceso a salud mental? ¿Cómo ven ustedes como profesionales esta situación? Mira, nosotros como profesionales estamos sumamente preocupados porque estamos en un año, sobre todo después de que van a ser 4 años de la pandemia, en donde vimos que después del encierro aparecieron más personas con diferentes tipos de dificultades o trastornos psicológicos o más graves, ¿verdad? Y el presupuesto que le designa el Estado al tema de salud mental es insignificante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Gente que tiene menos posibilidad de acceder a un profesional o si puede acceder, las medicaciones son de un costo relativamente alto o alto, ¿verdad? No quiero relativizar, pero relativamente alto dependiendo de qué tipo de medicación. Y antes era como mucho más fácil o irte a una institución de salud mental y contar ya, o sea, salir con la consulta y con tu medicación, ¿verdad? O mismo para los que son o para los que tienen el sistema de salud de IPS también. Pero hoy estamos en una etapa muy sensible y muy delicada porque si bien pueden acceder a alguna consulta, ¿verdad? También hay mucho desconocimiento en el interior del país de esta posibilidad, porque el 80% de los profesionales de la salud están concentrados en Asunción y el Gran Asunción. Entonces, si vamos a ver a nivel de macro país, el tema de salud mental deja muchísimo que desear, porque vos te vas un poco más tierra adentro, ni siquiera ya te hablo solo, vamos a ir por el ruta 1, por el ruta 2 Caguazú, o te vas a San Pedro o te vas a Encarnación y hay una carencia absoluta de profesionales. Específicamente voy a hablar de psiquiatras, ¿verdad? La comunidad de psicólogos, digamos que se triplicó desde que yo me recibí, ahora te podría decir que se triplicó, se cuadruplicó, ¿verdad? Pero los psiquiatras todavía no, y eso es una carencia que hay en el interior del país, consultar con un psiquiatra. Muchísima gente viene y espera desde las 3 de la mañana ya en el neuropsiquiátrico para tener su consulta externa, ¿verdad? Y después cuando terminan otra vez en la farmacia no tienen la medicación que les recetaron. Entonces tienen que hacer maravillas para después encontrar y comprar esa medicación. Así que realmente es una deuda que tenemos con nuestra sociedad el tema de salud mental. Para terminar, doctora, me acuerdo que en AM hace un par de años hablábamos de este famoso caso de matar por placer, ¿verdad? Que Mm, era esta pareja que le asesinó a un muchacho y nos decía, un criminólogo español nos decía, estos podrían convertirse en unos asesinos en serie en potencia. Hace poco tuvimos el caso de este chico que le mató a su profesora sí, en el sí. Guairá. Ya hemos tenido
por suerte, gracias a Dios o a lo que la gente, en lo que la gente crea, tuvimos solamente amenazas de Sí, tiroteos en universidades sí. privadas, en Mm. colegios. Pero esto también es un claro reflejo de eso que hablábamos recién, ¿verdad? De la carencia de acceso a la salud mental de la población en general, ¿verdad? Sí, es un claro y también es un claro ejemplo de cómo a veces se minimiza, ¿verdad? Porque todo esto que estamos hablando ya entra dentro de una categoría más de psicosis, ¿verdad? Y ahí sí necesita una atención inclusive mucho más médica, psiquiátrica. Porque en la psicosis, para que la gente entienda, la persona se desconecta de la realidad. Por eso que puede llegar a ser o un asesino serial, o yo la otra vez ponía en clase a mis alumnos el ejemplo de este bebé que se encontró en el basurero. Y entonces la pregunta que yo le hacía a mis alumnos es, ¿por qué ustedes creen que una madre le tira a su bebé en el basurero? O hubo otro caso que la madre salió volando del centro de salud de San Pablo y le dejó a su hijo abandonado. Entonces yo les preguntaba a mis alumnos, que son ciertos, son de primer año todavía, ¿verdad? Pero le preguntaban, ¿por qué ustedes creen que una madre que supuestamente tiene el instinto maternal hace esto? Digamos, profundizamos mucho, pero realmente se quedaron muy asombrados que esa madre probablemente tiene o si no tenía, tiene un estado psicótico, se desconecta de la realidad, hace un crash en donde se conecta de la realidad y ya no ve eso como su hijo, sino como una cosa. Y lo mismo le pasa a las personas que asesinan por gusto, ¿verdad? La palabra por gusto es porque desconectan de la realidad y empiezan a ver como un placer porque no le ven a la otra persona. Ven su estado de placer eh, reflejado en haciéndole algo a la otra persona. Gracias, doctora, por tu tiempo. Gracias a vos, Juanqui, por la entrevista. La doctora Teresa Galeano en esta edición de Sin Filtro.